¿Ok? Ya, ok. Bueno, Sale te en pantalla, presento. ¿no? Sí, sí, ya está. Bueno, les presento. Está el ingeniero Herbert Villafán. Él es magíster en formulación y eh, de proyectos, formulación y evaluación de proyectos. Es certificado PMP, ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Mayores San Marcos. Y hoy nos va a traer el tema de dirección de proyectos, de la intención a la ejecución, basados en el cuerpo de conocimiento de la octava edición del 2025. Él en realidad nos va a hablar un poco de la octava, de la séptima, de la sexta, cosas que es muy importante porque el cuerpo de conocimiento del PMI, en este caso el PMBOK, es una guía, ¿no? Y a la vez también un estándar. Entonces, él nos va a sacar esas dudas que para los que estamos inmersos en el mantenimiento a veces está un poco, ¿qué es esto, no? O sea, algo diferente, porque en el cuerpo de conocimiento de las MRP, por ejemplo, de la SMRP, se habla sobre la gestión de proyectos en el punto 5.9, en el pilar número 5. ¿Okay? Entonces, en este caso, Herbert nos va a dar un conocimiento respecto a la dirección, a la gestión de proyectos, pero directamente alineados con el cuerpo de conocimiento del PMI, que es el que habla justamente, en este caso, el cuerpo de conocimiento del SMRP. O sea, hay una homologación, ¿no? Hay una conexión entre ellos, ahí se cuelgan, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar pase a Herbert para que nos cuente un poco más sobre la gestión de proyectos y también se presente, ¿no? Adelante, Herbert. Ok, listo. Muchas gracias, David. Justo como lo mencionas, vamos a hablar un poco, una introducción de lo que es gestión de proyectos, ¿sí? Por eso le he titulado a esta sesión de la intención a la ejecución. Solo que mencionabas un poco acerca de mi recorrido, ¿sí? Yo soy ingeniero industrial de San Marcos. Soy magíster ejecutivo en evaluación y gestión de proyectos de la Escuela de Ejecutivos de Adolfo Ibáñez en Chile. Sí. También soy Project Management Professional, PMP. Ya llevo 6 años siendo PMP. También soy Green Belt en Lean Six Sigma y especialista en Business Process Management. En cuanto a la parte laboral, soy consultor de proyectos y mejora continua y también ya tengo más de 10 años de experiencia dirigiendo proyectos, diversos proyectos en la industria aeroportuaria, química minera, banca y actualmente en educación superior. ¿Sí? Actualmente soy jefe de proyectos para la corporación Biner, que engloba tanto la Universidad Biner como el Instituto Carrión, y estoy viendo sus proyectos tecnológicos. Aquí, antes de comenzar a hablar netamente de la gestión de los proyectos, hay que tener una pregunta clave, inicial, ¿no? Acerca de qué es un proyecto. Sí. Ahí, Diego, no sé si me podrías dar alguna idea de qué, para ti, qué es un proyecto. Bueno, un proyecto es una... adelante, Diego, adelante. Podría decirse que es una serie de procesos o pasos para llegar a un objetivo final, Sí. usando recursos, ya Ok. sea humanos, materiales o servicios. Perdón. Sí, sí, se acerca, se acerca. Ahora vamos a ver un poco qué es proyectos. Para empezar, el proyecto es una iniciativa temporal. Todo proyecto siempre tiene un inicio y un fin. Si el proyecto no tiene un inicio y un fin, no es un proyecto, es una operación. Eso hay que tenerlo claro. Siempre es una iniciativa temporal. Tiene un inicio y tiene un fin. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos? Para crear un producto, un servicio o resultado único. O sea, la idea es lograr algo único, algo diferente, ¿sí? En este tiempo. ¿Y para qué queremos crear un producto? ¿Por qué queremos tener un servicio, un resultado único? Para generar valor, ¿sí? Este es un nuevo concepto, un punto que se ha adicionado a esta nueva versión del PMBOK de la octava edición, o más que adicionado, se ha dado mucho más real, ¿sí? Que es la idea de generar valor, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque tal vez en un proyecto, como digo, ¿no?
tiene una iniciativa temporal, inicia y termina, puede ser que una vez que termine el proyecto no se haya generado el valor inicial que tú hayas pensado. Pero eso va a suceder luego del proyecto. O sea, a consecuencia del proyecto que genera un cambio organizacional, un cambio en la operación, empiezan a generar valor. Por ejemplo, un proyecto alineado justamente, digamos, a la optimización del mantenimiento, que genera ahorros, ¿cierto? No va a generar ahorros una vez de que has terminado el proyecto, pero va a generar ahorros de ahí en adelante, en los siguientes meses, años, etcétera, en que se mantenga justamente este proyecto activo, esta operación activa, va a generar ese valor. Y finalmente, en un contexto específico. Quiere decir que se desarrolla en un ambiente empresarial, un ambiente público, social, etc. Pero siempre se tiene que ver cuál es ese ambiente. ¿Por qué? Porque ese ambiente nos da condicionamientos de cómo vamos a desarrollar un proyecto. ¿Sí? Así que repasando, esta es la definición del PMI, que es una iniciativa temporal para crear un producto, servicio, resultado único que genera valor en un contexto específico. Algunos ejemplos de proyectos alineados justamente al tema de la gestión de activos, el SMRP, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de un programa de mantenimiento centrado en la confiabilidad, una optimización de inventario de repuestos o una implementación de un sistema de gestión de activos. ¿Sí? Todos estos son ejemplos de proyectos. Tienen un inicio, tienen un fin, ¿sí? Se realizan para generar valor y todos se desarrollan en un determinado contexto empresarial. ¿Sí? Hasta este punto, ¿hay alguna consulta? ¿Quedó claro lo que es el concepto de un proyecto? Claro, para mí, claro. Sí. Ok. Pues pasamos al siguiente punto. ¿Por qué estudiar gestión de proyectos? Y aquí alguno me puede dar alguna idea de por qué es importante estudiar proyectos. ¿Por qué es importante estudiar la gestión de los proyectos? Bueno, yo tengo una opinión, ¿no? En este caso, pues, en el tema de mantenimiento, tal como tú lo mencionaste en la lámina anterior, que hablan sobre el mantenimiento centrado a la confiabilidad, implementarlo es temporal, ¿no? Tiene un tiempo para poder realizarlo, porque luego ya es parte del ADN del mismo área de mantenimiento. Entonces, es muy importante porque hay que buscar la mejora. Los proyectos ayudan a mejorar un área específica, un área funcional. Sí, está bien, muy bien. Porque todos los proyectos generan valor a la organización, por eso es importante. Pero ese concepto es por qué el proyecto es importante. Pero la pregunta, vamos escarbando un poquito más, es ¿por qué estudiar cómo gestionar ese proyecto es lo importante? ¿Sí? Aquí vamos a dar unos datos. El primero, actualmente a nivel mundial, el 33% de los proyectos son exitosos. El 67% de los proyectos fallan o tienen problemas. Estamos hablando más de que la mitad de proyectos de iniciativas fallan. Pues ahí vemos un punto de por qué es importante gestionar, por qué es importante saber cómo gestionar los proyectos. El siguiente punto, el 58% de los proyectos logran los resultados esperados. Es decir, el resto, el 42%, fracasan o sus resultados son limitados. O sea, solamente la mitad del 100% de los proyectos de una organización a nivel mundial, cualquier tipo de organización, solamente la mitad, un poquito más, tienen éxito. Tienen los resultados que se había esperado. Justo lo que hablábamos, de generar valor. Y finalmente, el 12% del presupuesto se desperdicia en un desempeño deficiente y riesgos no controlados. O sea, tenemos un 12% promedio de sobrecostos en todos los proyectos. Todos estos son datos del PMI. En un rato vamos a hablar de qué es el PMI para que puedan entender por qué es una fuente muy confiable, pero quedémonos primero con estos datos. Son datos fuertes, son datos que nos indican de que algo sucede cuando no gestionas proyectos, cuando no sabes cómo gestionar adecuadamente un proyecto. Los proyectos no son exitosos, los proyectos fallan, los proyectos tienen sobrecostos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros ejecutamos la gestión de proyectos de una forma adecuada,
esto cambia. Por ejemplo, el 33% de los proyectos que son exitosos, ¿sí?, son en organizaciones que no han creado, que no han asimilado una gestión de proyectos óptima. En cambio, cuando las organizaciones asimilan la gestión de los proyectos, el 92% de sus iniciativas son exitosas. O sea, casi 3 veces más. Aquí la diferencia es abismal. Esto indica, desde este punto nada más, ya indica por qué es importante estudiar proyectos. Por qué es importante estudiar cómo gestionar los proyectos. Aquí abajo. Teníamos el dato que el 58% de estas organizaciones que no gestionan sus proyectos, que no tienen una metodología fuerte, no logran resultados esperados, pero cuando tienen esa metodología, el 74% sí logra los resultados esperados. Aquí hay un aumento. Y finalmente aquí, cuando se aplica la gestión de proyectos adecuadamente en una organización, disminuyen el riesgo del sobrecosto en un 89%. Eso es casi 9 veces menos en sobrecostos. ¿Sí? ¿Ustedes me dejan entender? Estos puntos son puntos fuertes de por qué es importante aprender a gestionar proyectos para tener mayor éxito, para lograr los resultados esperados, para evitar sobrecostos. Eso sin hablar de otros beneficios que les da a ustedes o también a la organización, que no son exactamente numéricos. Por ejemplo, un mejor alineamiento a la estrategia empresarial. Un ejemplo. Otro, cuando las personas obtienen una certificación PMP, normalmente, alrededor de un 80%, según las fuentes también del PMI, tienen un aumento mínimo de un 30% en su salario y son mucho más apreciados a nivel mundial. Entonces, todo eso son ventajas que tiene el saber gestionar proyectos. Pero ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo aprendo a gestionar proyectos? ¿No? Ya sabemos qué es un proyecto, ya sabemos por qué es importante aprender a gestionar proyectos, pero la pregunta es, ¿cómo aprendo? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo aprender o conoce alguna metodología? La que sea aparte más allá del PMI. Eh, bueno, la de Scrum, ¿no? ¿Ya? Kanban podría mencionarse también como una metodología. Sí, se podría decir que está dentro de las metodologías ágiles. Tú, Diego, ¿alguna metodología que hayas escuchado? No, no he escuchado metodología de gestión de proyectos. La del PMBOK es la más conocida, pues, ¿no? Sí, exacto. Existen diferentes metodologías a nivel mundial. El PMI, como bien mencionan, es la más conocida. Tenemos otras como el Prince2, que es una metodología poco más del mundo inglés. Tenemos el ITMA, que es europeo, el Scrum, de agilidad, y bueno, y otras metodologías ágiles, ¿no? Hay diversas metodologías que ustedes pueden encontrar en el mercado. Ahora, nosotros vamos a abordar según el PMI. ¿Por qué? Porque el PMI es la organización internacional más importante en gestión de proyectos. Establece estándares, establece certificaciones y está, como bien dice, es internacional y la más grande. Entonces, tiene una metodología que es probada a nivel mundial y que cada vez que realizan una actualización en su cuerpo de conocimientos, estos pasan por diferentes filtros de calidad, tanto internos como externos, incluyendo la revisión de pares a nivel mundial. Ahora, toda la metodología, que más que una metodología son estándares, vamos a explicar qué es un estándar, se encuentra todo en el PMBOK, ¿sí? Que es el cuerpo de conocimiento, que es una guía de buenas prácticas que proporciona estándares y lineamientos para gestionar proyectos de manera efectiva. ¿Sí? Cuando hablamos de estándares, no nos referimos a que es una metodología dura, que sí o sí tienen que saber cada paso, cada proceso, no, sino que te da una serie de herramientas, una serie de estándares para que tú puedas evaluar según tu tipo de proyecto, según la actividad que vas a realizar, cuáles sí aplican y cuáles no aplican. ¿Ok? Hasta este punto, quisiera saber si estamos claros, ¿sí? Para Sí. introducirnos un poco más en el PMBOK. Sí.
Ya, hablemos un poco más del PMBOK. El PMBOK es, como mencioné, el cuerpo de conocimiento, un libro donde están los estándares, que ya estamos actualmente en la 8ª edición. ¿Sí? Como mencionó David en un principio, de la versión 1 a la versión 6, son un estándar de una metodología en cascada. Quiere decir que tienes una metodología que está un poco más predictiva, que sabes más o menos cuáles van a ser los pasos de antemano, cuáles van a ser las actividades y se secuencia. ¿Sí? Del 1 al 6 se van desarrollando y se va perfeccionando esta forma de hacer proyectos. A partir de la versión 7, ya empezamos a meter la agilidad. La agilidad ha entrado con fuerza dentro de la metodología de los proyectos. ¿Sí? El PMI incluso tiene su propia certificación que está alineada a la agilidad, pero igual ellos quisieron que en la versión 7 poder, ¿cómo decirlo? Poder adicionar todo este conocimiento y fusionarlo con el conocimiento que ya habían ido construyendo hasta la versión 6. La versión 7. Ahora, la versión 7 rompe el molde porque mete agilidad en una serie de estándares que estaban definidos para que sean mucho más predictivos. Y a razón de algunas críticas que se le hicieron, de algunas formas de cómo mejorar esta gestión de proyectos, pasó a una versión 8. La versión 8 es una versión que adapta las mejores prácticas contenidas hasta la versión 6 y las fusiona con las prácticas de la versión 7 y crea un puente entre ambos, creando una metodología, bueno, unos estándares, una forma de gestionar los proyectos que es un puente entre ambos, que adiciona estructura, pero a la vez te muestra agilidad. No es tan rígido, te da un espacio para que tú puedas ser mucho más dinámico, mucho más ágil, pero no pierde estructura, porque al perder estructura, muchas veces los proyectos pueden ser un poco más desorganizados. ¿Sí? Y para justamente las personas a las que está enfocada este programa, que en su mayoría están enfocadas a temas de SMRP, como lo mencionó David en un inicio, que necesitan una estructura fuerte. ¿Ok? Así que vamos a hablar un poco más de la 8ª edición y vamos a ver un poco de cómo es su forma de gestionar proyectos. Es muy importante lo que tú comentas, Herbert, porque en el tema de mantenimiento, pues es así, ¿no? Es muy dinámico todo. Entonces, necesitamos una estructura, un puente, como tú dices, entre la sexta, que ha sido bastante sólida, estructurada, en cascada, y lo que se buscaba en la séptima, ¿no? Con la agilidad y este puente que tú dices que nos permite conectar ambos mundos, agilidad y cascada, pues es muy bueno para el tema del mantenimiento, ¿no? Porque en el mantenimiento suceden cosas de emergencia, hay que actuar rápido. Entonces, este cuerpo de conocimiento, esta 8ª edición, creo que responde muy bien a ese dinamismo en el mantenimiento. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, hasta el momento, según los revisores, la 8ª está teniendo muy buenos comentarios. Como se menciona, al fusionar ambos mundos y crear una edición mucho más sólida, te permite justamente poder afrontar con una mayor estabilidad todos los tipos de proyectos que se puedan afrontar, que puedas tener, sí. Hay que acordarse que el PMI, el PMBOK, es para todo tipo de proyectos. ¿Sí? Proyectos de mantenimiento, proyectos civiles, proyectos tecnológicos, proyectos sociales, incluso hasta proyectos personales. ¿Sí? Está adaptado para todo tipo de proyectos. Y ahora vamos a ver un poco más acerca de cómo es esta forma de gestionar proyectos según el PMBOK 8ª edición. ¿Sí? Y que esto es un adelanto un poco de todo lo que vamos a ver ya en el curso. Por ejemplo, lo que en este momento están viendo son los procesos o áreas de enfoque, como ahora se llama en la 8ª edición. ¿Sí? Por ejemplo, todo proyecto tiene un inicio. ¿Sí? El inicio es en el momento en que nosotros tenemos las condiciones iniciales de cómo vamos a gestionar los proyectos. ¿Sí?
Por así, podríamos decirlo incluso es el documento de iniciación, donde tenemos el alcance, sabemos qué vamos a hacer, tenemos más o menos identificados cuáles van a ser los pasos, cuáles van a ser las personas que van a estar involucradas, cuánto nos va a costar, etcétera. Luego de ahí pasamos a la planificación, en donde ya nuestra idea que estaba en la parte de inicio pasa, se aterriza, ¿sí? Y se identifican cómo vas a desarrollar tu proyecto. El paso a paso, ¿sí? El paso a paso, de dónde a dónde va a ser, cuál va a ser nuestro alcance, y en base a ese alcance, estimar los costos. Sobre esos costos, estimar asimismo también nuestros recursos, recursos de personas, recursos materiales, ver nuestros riesgos, cuáles van a ser los riesgos que van a tener los proyectos. Sí, este es un punto muy importante. Incluso existe una certificación netamente sobre riesgos. Así que nunca pierdan de vista ese punto. Y etcétera. Todos los pormenores. Todo lo pormenor que va a requerir el proyecto se planifica. De ahí pasa la parte de la ejecución, donde más que todo es desarrollar ya el proyecto y al mismo tiempo el monitoreo, o sea, controlar, ver de que todos los pasos que se están desarrollando son según lo planificado. Y si hay algún cambio, si hay algún nuevo requerimiento, algún nuevo requisito o algo que no se identificó en un inicio, vamos viendo cómo vamos ajustando de poco a poco. Vamos ajustando, vamos ajustando. La idea es no perder el objetivo final. Y finalmente, una vez de que ya se termina de ejecutar todo el proyecto, pasamos a un cierre. El cierre, muchas veces en los proyectos que hemos visto, se deja un poco de lado, ¿sí? No se le da la importancia debida. Ahora, esto es un grave error. ¿Por qué? Porque el cierre es la culminación no solo del proyecto, sino es el inicio de otra parte, que es el inicio de transferencia del conocimiento. Cuando tú haces un proyecto, digamos, nuevo, y sigues toda esta serie de pasos, creas conocimiento. Si estás haciendo algo totalmente novedoso, te vas a ir equivocando en el camino, ¿cierto? Vas a ir ejecutando, vas a ir ajustando, etcétera. Y todo lo que tú has aprendido, todo ello se documenta en el cierre. Se pasa a un conocimiento general que luego van a ser puestos a disposición para los futuros proyectos y que van a evitar errores. ¿Entender? Van a evitar errores. Además que, vale la redundancia, es un cierre, se cierra el proyecto y se pasa ya lo que se ha desarrollado a operación, que también es adecuado porque existen muchos proyectos en el cual si no cierras adecuadamente, es un proyecto infinito que no tiene fin. Y eso no es lo que buscamos. Los proyectos tienen que tener un cierre claro para que luego pase la parte operacional y todos esos recursos que ya no van a estar en este proyecto pasen al siguiente. Hasta este punto, en estos 4, 5 enfoques, áreas de enfoque, ¿tienen alguna consulta? Yo quería saludar a Víctor, que se acaba de unir. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Está Herbert explicando sobre el PMBOK, ¿no? El proceso. Y bueno, eh, bueno, por mi parte no hay ninguna pregunta, estimado Herbert. Está todo claro. No sé si Diego de repente tiene por ahí alguna pregunta. Todo entendido. Ya, ok. Ahora, de estos 5 áreas de enfoque, existen otros 7, ¿sí? No, perdón. Otros que vendrían a ser 7 dominios, ¿sí? Ay, perdón. 7 dominios, que van a ayudar a gestionar el proyecto, ¿sí? Entonces, estos son 7 dominios, lo que antes se le conocía como áreas de conocimiento, que ahora han sido reducidos en siete dominios, valga la redundancia, que nos va a ayudar a identificar las partes del proyecto en la parte de la planificación. Y luego nos van a dar herramientas para saber cómo se van a ejecutar y cómo los vamos a monitorear, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de alcance, lo que nos va a indicar es de dónde a dónde va a ir el proyecto,
cuál va a ser el alcance, valga la redundancia, que va a tener el proyecto. La idea es de que no vaya más allá de lo que en un inicio se había pensado, porque si se va más allá, se crean sobrecostos, se crean retrasos, se crean diferentes riesgos que no han sido planificados al inicio del proyecto y que podrían generar que este proyecto, uno, no logre los resultados iniciales, o dos, de por sí ya fracasa. Otro, por ejemplo, el cronograma nos va a indicar todos los pasos que tenemos, pero en tiempos, ¿sí? En tiempos. Eso va a ser en la parte de planificación. En la parte de ejecución nos van a dar herramientas de cómo vamos a controlar las actividades según el cronograma, ¿sí? Cómo identificar cuáles son estas brechas, cuáles son estas actividades que están adelantadas, cuáles son las que están atrasadas y qué acciones podemos tomar para que nuestro cronograma pueda ajustarse, en caso de atrasado, digamos, pueda volver a estar en el punto en que nosotros deseamos. La parte de finanzas, que bueno, su mismo nombre lo dice, cuánto nos va a costar. Aquí está todo el tema de costeo, todo el tema de la caja, todo el tema de cómo vamos a pagar, cuánto nos va a costar, de qué forma vamos a realizar los pagos, ver herramientas en que no nos falte la caja para poder ejecutar el proyecto, para evitar retrasos en la misma parte de la ejecución, una vez de que se están haciendo los desembolsos, ver que estos desembolsos se realicen en el momento indicado, que no se generen sobrecostos, etcétera, ¿no? La parte de interesados. Esta parte de interesados se adicionó en el PMBOK, si no me equivoco, en la 5ª edición, en adelante, y es fundamental. Para todo tipo de proyecto, siempre tenemos que identificar quiénes son los interesados del proyecto, a quiénes les va a afectar, quiénes van a ser los decisores. Cuando tenemos proyectos, digamos, hay algunos, van a haber personas a quienes les va a afectar directamente la ejecución de ese proyecto, ¿no? Ya sea, digamos, cambiando, en el caso de mantenimiento, ¿no? Cambiando el sistema que actualmente tienen, cambiando sus actividades, adicionando pasos, disminuyendo pasos, aumentando herramientas, disminuyendo herramientas, etcétera. Son personas que les va a tocar y ellas tenemos que adicionarlas al proyecto, convencerlos, pero no solamente a ellos, sino a los decisores. ¿Por qué? Porque, digamos, si vemos esto en una planta, muchos de los interesados, por ejemplo, van a ser quienes van a utilizar la herramienta, pero quienes realmente tienen el poder de decisión para saber si esa herramienta va o no va, es la gerencia. Por ejemplo, la gerencia, la jefatura, etcétera, son interesados de poder. Son los interesados que nos van a poder ayudar como retrasar en el proyecto, ¿sí? Y así, diferentes. En el curso vamos a ver todos los tipos de interesados, cuáles van a ser sus roles, cómo van a ser sus formas de aprobación y cómo vamos a comunicarnos con ellos, porque también es una forma importante de cómo comunicas ciertos puntos en los proyectos. Y la comunicación muchas veces se deja de lado. Muchas veces no nos enfocamos en la comunicación del proyecto y nosotros como gestores de proyectos es uno de los puntos más importantes que se tienen que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la comunicación, como se dice, se puede generar lo que son teléfonos malogrados y al final esos teléfonos malogrados, esos puntos que no han sido adecuadamente comunicados, nos van a generar problemas innecesarios. Un correo con una comunicación, con un dato que realmente no había sido corroborado y que no se especificó de que era algo temporal o de que era algo preliminar, puedes encadenar problemas dentro de la gestión del equipo de proyecto. Y esos problemas que si bien no son de índole económico, van a mermar, por así decirlo, el liderazgo del equipo, el liderazgo del gestor del proyecto, va a mermar el equipo y va a hacer de que las operaciones sean cada vez más complicadas. ¿Sí? Así que este punto de interesados, que aquí también, bueno, se ha adicionado a la parte de comunicaciones que está dentro, es un punto vital, muy importante, y por eso se tiene un dominio específico de cómo identificarlos y cómo comunicarnos adecuadamente con ellos. La parte de recursos. ¿Qué necesitamos? Tanto material como de personas.
cuáles van a ser los perfiles de personas que necesitamos para ejecutar el proyecto. Por ejemplo, vayamos un poco al tema digital. Vamos a desarrollar un software de mantenimiento. ¿Qué tipo de perfil de desarrollador necesito? ¿Qué lenguajes tiene que conocer? ¿Qué experiencia previa debe de tener? En el caso, ya, continuemos con la parte de desarrollo tecnológico, por ejemplo. ¿Cuál va a ser los software que se van a necesitar? Se van a necesitar pagar un software específico, se va a necesitar adquirir un hardware específico para desarrollar ese proyecto, etcétera, ¿no? Y si nos vamos a otros tipos de proyectos, con más razón, proyectos de construcción, ¿qué recursos voy a necesitar? ¿Qué tipo de ladrillo? ¿Cuánto de ello? ¿Qué tipo de acero? ¿Cuál va a ser el grosor del acero? ¿Cuántas personas tengo que necesitar para poder desarrollar el proyecto en el tiempo que me dejaron, en el tiempo especificado, etcétera? Y la parte de riesgos, como lo mencioné anteriormente, los riesgos es un punto tan importante dentro de la forma de gestionar proyectos según PMI, que tiene su propia certificación. ¿Por qué? Porque muchas veces los riesgos, adelantándonos un poco, se pueden clasificar en proyectos de impacto bajo, medio, alto e incluso catastrófico. Entonces, si no mantenemos bajo control estos riesgos, si no sabemos qué planes vamos a ejecutar en caso suceda alguno de estos riesgos, nos va a desencadenar en sobrecostos, nos va a desencadenar en sobretiempos, en recursos, e incluso dependiendo del tipo de riesgo que se llega a ejecutar, en que el proyecto sencillamente pare y se deje de lado, en que falle el proyecto. ¿Sí? Es un punto vital. Y todos estos dominios se tienen que integrar y se tiene que saber, digamos, centralizar mediante la gobernanza. La gobernanza lo que va a hacer es agarrar todo lo demás e integrarlo. Y también te va a dar una idea de cuáles van a ser las formas que se va a gestionar este proyecto. Ahora, dentro de cada dominio existen procesos. Existen 40 procesos que están distribuidos en estos 7 dominios. ¿Qué son procesos? Son la forma en cómo se hace algo. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, en lo que es el cronograma, un proceso, estimación de tiempos. Esto va a estar en planificación. Otro proceso, control del cronograma. Esto va a estar en monitoreo. En caso de riesgos, un proceso de identificación de riesgos en planificación. Otros riesgos, monitoreo de riesgos y ejecución de planes de contingencia en monitoreo y ejecución. Dejo de entender. Estos 40 procesos es el cómo hago las cosas. Y todo esto va a estar distribuido en estos 7 dominios. ¿Ok? Hasta este punto, esto ya es un poco más denso. No sé si hay alguna consulta. Una consulta, Herbert. Y dentro de estos 40 procesos, ¿hay subprocesos o solamente se quedan en procesos? Algunos pueden tener sus procesos. Normalmente lo dejamos en procesos, pero dependiendo del tipo de proyecto, se pueden poner algunos subprocesos. Sí, como mencionó, son estándares. Son estándares, eso mismo, ¿no? Estándares, recomendaciones de cómo gestionar los proyectos. Uno ya identifica cuál de ellos es el que se le acomoda a su tipo de proyecto. Claro, es una guía Eso mismo. estandarizada de mejores prácticas. Exacto, son mejores prácticas. No quiere decir que necesariamente tienes que aplicar los 40 procesos, no. Tal vez tu proyecto no sea tan grande, sea algo más pequeño y tengas que aplicar, no sé, 10 procesos. O tal vez tu proyecto es enorme, gigantesco, ya tienes que aplicar los 40 procesos. Y eso, Herbert, ¿cómo seleccionar qué procesos aplicar? Eso va a depender
del tipo de proyecto que tengas y de la magnitud del mismo. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunos proyectos que podrían ser un poco más ágiles. Entonces vas a seleccionar los procesos que se adecuan más a esa realidad y no tanto proyectos que digamos que son un poco más duros. Y O hay de viceversa. repente alguna, no sé, algún formato para poder Exacto. seleccionar los procesos que debo utilizar y hacer un diagnóstico de lo que quiero hacer para poder Sí, elegir los mejores procesos. dentro de la guía existen se muestran cuáles son los procesos y también te da una noción de cómo seleccionarlos. Todo eso lo vamos a ver dentro del curso. ¿Sí? Lo Perfecto. importante de aquí que se lleven es, uno, las cinco áreas de enfoque, ¿sí? Los 7 dominios, y que todos estos dominios tienen dentro estos 40 procesos. Y que esto sirve para gestionar cualquier tipo de proyecto. ¿Sí? Y como mencioné al inicio, estos proyectos, o sea, como son para todo tipo, pueden ser tanto para proyectos en cascada o proyectos que necesitan un poco más de agilidad. ¿Okay? Digamos que es un híbrido entre ambos. ¿Qué es lo que normalmente uno encuentra en la realidad, en la ejecución de los proyectos, ¿no? Es un poco más complicado encontrar proyectos que sean netamente en cascada o sean netamente de agilidad. ¿Existen? Sí existen, pero lo más común es encontrar proyectos en donde vas a necesitar una estructura, pero también vas a necesitar una cierta cantidad de agilidad. Y esto también está determinado por lo que vimos en un inicio, que los proyectos se desarrollan en un ambiente en específico. Y ese ambiente en específico muchas veces va a determinar cómo va a ser tu tipo de proyecto. Pueden ser ambientes en donde la gestión organizacional sea un poco más rígida, un poco más vertical. Entonces los proyectos van a tener que ser de la misma forma, ¿no? Un poco más rígidos, un poco más en cascada, un poco más de paso a paso, dejando de lado otra vez un poco más la agilidad. O pueden ser proyectos mucho más dinámicos, pueden ser organizaciones mucho más dinámicas. Por ejemplo, estas organizaciones de desarrollo de software muchas veces tienen lo que se llaman tribus, que son tribus de desarrollo de proyectos con pura agilidad. Entonces ahí te aplica mucho más la agilidad, se deja un poco más de lado el, digamos, la estructura y se nota mucho más en la creación rápida de resultados, como ese mismo software, ¿no? Por su mismo ambiente de la industria y también por el mismo tipo de empresa en la que se está desarrollando. Entonces, como mencioné, sí, porque tal vez no dimos tanto, tanto punto en este punto, tanta importancia en este punto, que es en un contexto específico. El contexto te va a definir muchas cosas del proyecto, pero muchas cosas. Cómo gestionarlo, cómo van a hacer el tema de los recursos. En una organización vertical, por ejemplo, la obtención de los recursos va a ser un poco más complicado porque van a tener que salir de diferentes áreas. Por ejemplo, no sé, un proyecto que digamos que quieres mejorar, un proyecto de optimización, quieres mejorar algo en específico. Bueno, vas a necesitar que personas que ejecutan esa actividad estén contigo. Pero tú no vas a ser tu jefe directo, sino que ellos tienen su jefe directo, pero tú vas a tener que coordinar con ellos. Entonces, ahí aplica mucho más la que es la habilidad del jefe de proyectos, del líder de proyectos. ¿Cuál va a ser su habilidad para negociar? ¿Cuál va a ser su habilidad para poder vender el proyecto? Su actividad, como vimos, ¿no? El dominio de interesados. ¿Cómo hago de que justamente esta persona, este jefe, entienda de que el proyecto que voy a desarrollar va a ser adecuado para ellos, va a ser óptimo para ellos, y entonces ellos nos puedan compartir algunos recursos para poder desarrollar el proyecto? Todos esos puntos se van a desarrollar en el programa. Y todos esos puntos también se les denomina, aquí voy adelantándome, principios. Lo que vimos en el anterior son enfoques, son los dominios, que es algo mucho más técnico. Sí, es algo mucho más técnico de cómo se hacen los proyectos, mucho más duro, ¿no? El cronograma, mis actividades, mi secuenciación, mis recursos, mis riesgos, etcétera. Pero desde la séptima se agregan lo que son los principios. Y cuando hablamos de principios, ya no hablamos de habilidades técnicas, sino hablamos ya del mindset, del líder de proyectos y de su equipo de proyectos, de
de cómo actuar, digamos, ¿no? Lo anterior es cómo lo hago, los principios es cómo debería de actuar el equipo y el líder. Por ejemplo, una visión holística, es decir, el líder de proyectos, gestores, que es a lo que ustedes van a apuntar, tienen que pensar en que este proyecto tiene que tener un valor real dentro de la organización. Normalmente este valor, en qué se enfoca acá? ¿No? Enfoque del valor. ¿En qué se enfoca? Normalmente en ahorros. Al ser una empresa privada, que es en la mayoría tal vez en la que se desarrollan, el mayor valor es la parte monetaria. ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto más voy a ganar? Si fuera en una empresa pública, digamos, si alguno de ustedes hace mantenimiento, no sé, me invento, en Petroperú, en Sedapal o en alguna empresa pública, ¿cuánto ahorro? ¿Cuánto de valor extra le estoy dando, en este caso, a la sociedad, al consumidor? Ahora, cuando hablamos de visión holística, hablamos de que tengan conocimiento general de cómo funciona la organización entre sus departamentos. Calidad en procesos y entrega. Es decir, cada cosa que tú hagas, cada actividad que realice el equipo, tiene que tener en su mindset que ese resultado, ese entregable, tiene que tener calidad, una calidad adecuada y que pueda ser aceptada. Las tareas que muchas veces uno puede decir, ¿no? Voy a hacer A, luego B, luego C, luego D, se tienen que cumplir con una determinada calidad. Y eso debe estar dentro del mindset, no solamente dentro de una forma de control, que en el anterior que vimos en los dominios, y también en el mismo libro, en el PMBOK te van a indicar pues unos checklists, ¿no? Que digamos que cada entregable debe tener, que está bien, que es adecuado, que ayuda a controlar lo que es el resultado, pero no solamente tiene que ser en el resultado, sino en el quehacer diario, la calidad en los procesos y en los entregables. El otro, el liderazgo responsable, es el liderazgo que debe tener el líder de proyecto. O sea, un liderazgo que pueda hacer de que todo el equipo de proyecto esté, digamos, ¿no? En lo posible, unido, en una sola visión, que sienta que están avanzando, que sienta que están siendo apreciados, que están generando un valor en la empresa, que tengan esa sensación. ¿Por qué el liderazgo responsable es muy importante? Porque como mencioné, los proyectos se pueden caer simplemente por un desmoronamiento del equipo. Pero es el equipo al final deja de creer en el proyecto. Y por más que tú tengas tus planes, todo genial, todo chévere, lo tienes en tu cronograma, etcétera, si no tienes un equipo que esté convencido, que esté dispuesto a dar, digamos, un poco más en el proyecto, se te va a caer. Se te va a caer, es simple. Y los que llevamos proyectos, tal vez a algunos de ustedes ya les ha tocado, incluso tienes que hacer sobre tiempos. Incluso a mí personalmente me ha tocado ir sábados, domingos a la operación, a ver de que el proyecto realmente esté generando, a ver si realmente se ha realizado la, este, la instalación que se requería, etcétera. Entonces, para poder sostener actividades que muchas veces van a estar fuera, incluso del horario laboral, necesitas tener un liderazgo que pueda impulsar al equipo a poder realizarlo. Y claro, ahí mismo van a haber temas de tampoco sobreexplotación, digamos, al equipo, ¿no? Vienes un sábado, ok, pero te lo recupero con un lunes. Quédate hoy día hasta las 10, termina el trabajo porque mañana tenemos que hacer la entrega, ya, pero el martes entra a mediodía. Y ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante el liderazgo responsable. La cultura empoderada, esto es netamente del equipo. Muchas veces el equipo tiene que tener la seguridad de que al momento de tomar decisiones, las decisiones se tomen, en caso haya, digamos, alguna equivocación, algo que no se vio, que no se sientan juzgados, ¿no? Que sientan de que el líder del proyecto no está buscando el error, sino la solución. No está buscando el culpable, está buscando cómo solucionarlo. Y a medida que tú le vas dando esa disposición al empleado, a la persona, al equipo de proyecto, de que ustedes pueden realizarlo, ustedes pueden hacerlo, tomen las decisiones entre ustedes en conjunto, y que en caso hay algún stopper, yo los voy a ayudar, y en caso hay
equivocación en el transcurso, no se va a buscar el culpable, sino se va a buscar inmediatamente la solución. Genera una cultura empoderada, genera que el equipo confíe en sí mismo, pueda tomar sus propias decisiones y pueda avanzar al margen del líder. ¿Por qué? Porque, importante, ya existe esta parte. Pues. Y tienes el plan. En una cultura empoderada, ya tienen el plan y van a realizar el plan, al margen de que haya alguien detrás de ellos. Es importante que el líder siempre esté detrás de ellos, viéndolo, sí. Pero si tienen una cultura empoderada, van a seguir el plan al margen de que el líder está a su costado o no lo esté. Entonces, todos estos principios dictaminan cómo es el mindset del equipo y del líder. Por eso hablaba de que el PMBOK tradición es mucho más robusto en esta parte, ¿no? En ambas partes. Entonces, tenemos por un lado la parte técnica de cómo gestiono, desarrollo, hago mi plan de proyectos, el monitoreo, y la parte ya de habilidades blandas, de cómo, qué cosas debe tener el equipo para poder desarrollar adecuadamente un proyecto. Hasta este punto, ¿quedó claro? ¿O hay alguna consulta? Sí, ahí. ¿Todo claro? Sí, sí, por acá todo bien. O si tuvieran alguna consulta, dígame. No puedo ver sus manos, como estoy presentando. Pero si hay alguna consulta, normal, no hay problema. Ahora pasamos. A ver, me disculpan un segundo, por favor. Ya, bueno. Entonces vamos en la parte de las certificaciones. Sí. El programa está diseñado en la 8ª edición. Está diseñado para que ustedes puedan optar por una de estas 2 certificaciones que son importantes. El CAPM o el PMP. El más importante es el PMP, obviamente. Digamos que es la certificación clave del PMI, la más importante. Existen otras, entre ellas el CAPM, que digamos es una versión un poco más light de lo que es el PMP, pero te encamina hacia ellos. Para ser PMP necesitas primero una licenciatura o un bachillerato universitario. Ahora, acá les he puesto los requisitos que se necesita en caso seas universitario, entendiendo de que todos aquí hemos tenido una educación superior, porque existen otros requerimientos en caso no seas un universitario, no hayas tenido un título, que te dan ¿cómo decirlo? Unos requisitos un poco más fuertes, ¿sí? Pero aquí, teniendo en claro de que todos somos universitarios, bueno, uno de los puntos, que de hecho todos lo tienen, es que tengan un bachiller universitario. Luego, que tengan entre 36 meses o 3 años, que es lo mismo, de experiencia liderando y gestionando proyectos en los últimos 8 años. Ahora, estos 36 meses o 3 años no quiere decir que sean seguiditos, ojo. Pueden ser en diferentes momentos. Puede ser de que hayas hecho, digamos, en este año 2026, en los primeros 4 meses un proyecto, de ahí necesites más, estuviste en operación y luego, no sé, en octubre hiciste otros proyectos. Ya, ok, no hay problema. Estos huecos no hacen de que el tiempo se corte, no sea válido, ¿no? Es acumulativo. 36 meses o 3 años de experiencia en los últimos 8. Una consulta, Herbert. Sí. ¿Y el PMI te audita estos requisitos? En un inicio sí, porque para poder llenar, o sea, para poder que te acepten estos requisitos, tienes que rellenar un formato en el que indicas cuáles son los proyectos en que tú has estado, cómo has participado, ¿sí? ¿Cuál ha sido tu papel dentro de ellos? Estos requisitos pues se llenan dentro de la plataforma, son enviados allá, yo los reviso y te aceptan. Ahora, de ahí, una vez que eres PMP, sí existen auditorías, pero no es que necesariamente vayas a pasar por la auditoría. Es de todos los PMP que existen,
agarran una muestra y hacen una auditoría, ¿no? Ahora, la cantidad de PMPs, pues, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Entonces, no es tan común de que te toquen. Te podría tocar, pero digamos de que no es algo que te ocurra cada año, cada 3 años. Es un poco más al azar. Claro. Entonces, para poder registrar en este caso, los proyectos, ¿te auditan ahí los proyectos? ¿Hay que adjuntar documentación de repente? En caso se requiera, en caso se requiera. ¿O No solamente siempre, lo describes, nada más? siempre solamente lo describes. Si hay alguna observación, te lo indican y bueno, ahí subes su documentación. Ah, o sea, ellos auditan lo que tú registras. Si es que te toca, tienes que enviar la documentación. Claro, lo que hacen es te evalúan la experiencia que tú has enviado, ¿no? Tú Ujú. envías, ellos ven, todo está acorde, todo está conforme, todo está alineado, no hay problema, pasa. Ahora, si ellos evalúan y digamos, ven que en un año has hecho 10 proyectos, dicen, bueno, acá hay algo raro, ¿no? Entonces, Claro, ya pásame tu documentación para saber realmente lo que me indicas es cierto. claro. Y tiene que ser 36 meses, en 8 años. En 8 años, en los últimos 8 años. En los últimos 8 años. Ok, perfecto. Está bien, excelente. Sí. Y son 35 horas de formación. ¿Esas horas son cronológicas o académicas? Académicas, si no me equivoco. Ya. Déjame confirmarte. Sí, Ujú. solo tengo hasta el momento que son 35 horas. Déjame confirmarte si son académicas o cronológicas, pero sí, por ahí están. Claro. Bien. Ahora, lo otro, en el examen son 180 preguntas en 230 minutos. Sí. Ujú. Las preguntas en el PMP, en el CAPM también es parecido. No son preguntas de respuesta directa, ¿no? No es como que te pongan un texto del PMBOK y tú inmediatamente sabes de qué dominio, de qué principio es y lo marcas, ¿no? Son Ujú. casuísticas, te indican qué es lo que debes de hacer, ¿entiendes? ¿Qué es lo que debes hacer? La mayoría son así. ¿Por qué? Porque para ser MVP se supone que ya has tenido experiencia liderando proyectos o participando en proyectos, entonces te ponen en el caso, ¿no? Tú como líder de proyectos, como jefe de proyectos, dime, ¿qué harías en este caso? Bla, 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 bla. Y te dan una serie de opciones y tú marcas. ¿Sí? Ahora, el CAPM es algo parecido, solo que como menciono, para aquí no necesitas experiencia. Digamos que este es como un mini PMP un poco más light, solo necesitas secundaria completa, 23 horas de formación en gestión de proyectos, y el examen son 150 preguntas y 180 minutos. Es algo un poco más teórico. Es para juniors. Claro. Eso de ahí. Ahora, en el examen, por ejemplo, para que se den una idea, el examen actualmente todavía sigue siendo online, en línea. Lo que se hace es entrar a una plataforma. En la plataforma vas a tener una persona que va a estar contigo durante todo el examen. Todo el examen es con cámara abierta, con audio Un abierto. proctor, un Sí, proctor, un proctor, imagino que tienen ahí. exacto, una persona y vas conversando incluso con la persona, porque te pide, dame fotos del lugar donde vas a dar el examen. Mientras das el examen, ¿conversan o...? No, no, no. Antes de dar el Ah, examen, ok, ok. te pregunta, quiero que me des fotos de 360 grados de toda la habitación en donde estás. Ahí, entonces le mandas 4 fotos, ¿no? Izquierda, derecha, atrás, adelante. Listo. Ok. Tiene que ser un lugar vacío, sin libros, sin aparatos tecnológicos, sin nada. En silencio total. Además, si hay en esas fotos hay alguna observación, te la van a decir, tienes que sacarlo, etc. Luego das el examen, 230 minutos, ¿sí? Vas viendo pregunta tras pregunta, puedes ir marcando, algunas vas seleccionando que luego la vas a revisar, etcétera, ¿no? Como una plataforma normal, seguramente muchos de ustedes han dado alguna vez algún examen en alguna plataforma online, ¿no? Es básicamente lo mismo. La única diferencia es que tu audio está abierto, tu cámara está abierta y la persona siempre va a estar ahí contigo y si escucha algún ruido, algo te va a escribir, ¿no? Ya, ¿qué está pasando?
También te dan un break de 10 minutos, me parece, en la mitad del examen, para que puedas tener un respiro y luego vuelves y continúas con el examen. Las notas son de forma inmediata. Terminas el examen, se da, no le das terminar, e inmediatamente tú ya sabes si has pasado o no has pasado. E incluso te indica cuál es tu nivel dentro bueno, dentro de la cantidad de preguntas, ¿no? Si tu nota ha sido óptima, si sobresaliente, normal, etc. Todo ello, inmediatamente tienes tu certificación PMP. La certificación PMP te dura 3 años, 3 años, y durante esos 3 años tienes que adicionar algo que se llaman PDUs. ¿Qué son PDUs? Los PDUs son como puntos del PMI que te lo dan siempre y cuando tú estés participando activamente en el mundo de los proyectos. Por ejemplo, por ejemplo, voy a dictar este curso, a mí me sirve como tiempo de dictar el curso y se suman como PDUs, ¿no? Otro, voy a una capacitación, lo mismo, a un congreso, lo mismo. Participo en una serie de proyectos, mando mi formato con los proyectos que he participado, ya lo mismo, PDUs. La idea con estos PDUs, la idea del PMI es que siempre se mantengan actualizados, ¿sí? Porque mira, a lo largo de estos años, ya estamos en la 8ª edición, hay PMPs antiguos, ¿no? Que se han sacado la certificación con la 3ª edición, con la 4ª edición, y la idea es que ellos sigan siendo PMPs, pero con un conocimiento actual. Entonces te pide que tú vayas siempre actualizando. Esa es la idea de un PDU. En el caso del CIPM, me parece que no hay PDUs, lo tienes una vez y listo. Sí, estas son las certificaciones más importantes, como menciono. Ahora, hay otras certificaciones dentro del PMI que, bueno, son para gestores de proyectos un poquito más avanzados, que algunos, por ejemplo, el Risk Management, donde ya te hablan de riesgos, hay otros que te hablan de portafolios, hay otros que te hablan de análisis de data, ¿no? O sea, hay una serie de certificaciones que actualmente existen. Hay una certificación de Risk Management. De Risk Management. En español también. En español también, que es netamente riesgos. Por eso les mencionaba en los principios. Los riesgos son muy, muy importantes. Un riesgo no detectado a tiempo te va a pegar. Te va a pegar en tiempo, te va a pegar en alcance. Pero son netamente riesgos en proyectos o riesgos en operación, por ejemplo. No, en proyectos. Solamente proyectos. Todos proyectos. PMI es mundo de proyectos. ¿Te van a hablar de operaciones? Sí. Incluso, así como el CMRP que te mencionan el PMI, en el mundo de proyectos también te van a mencionar temas de operaciones, te van a mencionar tal vez por ahí algunos conocimientos extras. Por ejemplo, cuando yo me saqué mi PMP, yo saqué la 6ª edición. En la 6ª edición nos hablaban de Lean Manufacturing, de Six Sigma. En la 6ª edición. En la 6ª edición ya nos hablaban de Lean y de Six Sigma. Entonces, bueno, como yo soy Green Belt, ya yo estaba acondicionado, ¿no? Pero hay otras personas que no lo han visto anteriormente, entonces tienen que investigar un poquito. Tampoco digo de que vayan a tener que ser expertos en otras ramas para poder darlo, pero sí tener una noción. Igual en la certificación CMRP pasa lo mismo, ya nos piden tener conocimiento, por ejemplo, en Lean Manufacturing, un conocimiento respecto también al Six Sigma, ya con el proceso de Mike, ¿no? Sí, que son metodologías de mejora continua, ¿no? Igual que el Lean Manufacturing, el de Mike, el PDCA, son métodos. Entonces, sí, eso también nosotros lo manejamos como CMRPs, ¿no? Dentro del cuerpo de conocimiento. Entonces compartimos varios temas, ¿no? Ahí está muy homologado, entonces, con lo que ustedes hacen y con lo que se hace en mantenimiento, ¿no? Sí. Se lleven de esta sesión, algo que quiero que se lleven de esta sesión, es que el PMI, la gestión de los proyectos, lo van a ver donde sea. Donde sea. No importa el área donde estén, la industria donde estén, el momento en que estén, no interesa. Siempre van a gestionar proyectos. Si están en operaciones, proyectos de mejora.
Si están en tecnología, proyectos de digitalización, de TI, etcétera. Si están en mantenimiento, etcétera, proyectos de esa área. Eh, o sea, si trabajan para el Estado, proyectos sociales. Para ustedes mismos. En mantenimiento normalmente hacemos los proyectos de mejora y en este caso proyectos de o incremento, por ejemplo, de planta, que es uno de los proyectos que se suele manejar entre el área de mantenimiento o ingeniería también que lo maneja, o adquisición de repente de activos, un incremento de la capacidad de la planta o incremento de activos, ¿no? Overhauls que se suele realizar, aunque hay algunos overhauls que duran mucho tiempo, hay algunos que duran un poco tiempo, y los proyectos de mejora dentro del área de mantenimiento. Creo que esos son los enfoques que nosotros tenemos principalmente en el área, ¿no? Claro, exacto, exacto. Y dentro de ellos deben existir seguro proyectos de diferente magnitud. Algunos tal vez puedan ser un poco más simples y otros pueden ser mucho gigantescos, tal vez. Claro. Entonces, ahí les va a servir saber gestionar proyectos. Perfecto. Además, como que mencioné al inicio los beneficios. Cuando tú eres PMP, te cotizas de trabajador. ¿Por qué? Porque es una certificación internacional. O sea, no es una certificación latinoamericana o regional, no. Es una certificación a nivel mundial. Y donde vayas, si tú dices, soy PMP, ya sabe de proyectos. Herbert, y en esta edición que vamos a desarrollar el programa de alta especialización en gestión de proyectos, preparación PMP, ¿vamos a contar con simuladores? Sí, un par de exámenes vamos a tener, para que ustedes puedan experimentar cómo es el examen, ¿no? Y este programa está enfocado en la 8ª edición. Sí. Ahora, actualmente, todavía está en vigencia la 7ª edición. Hasta julio. A partir de julio para adelante, todo va a ser con la 8ª. Claro. Entonces, dado que vamos a iniciar recién el curso, que para el momento en que hayan terminado, van a necesitar un tiempo de asimilación porque es un conocimiento un poco denso y ya llegarían para el momento en que el examen sea con la 8ª. Ahora, si le quieren dar con la 7ª, no hay ningún problema. La 7ª, sí, verdad, es un librito bastante ligero y todo lo que vamos a ver también está dentro de la 7ª edición. Claro, pero dentro de la 7ª, las preguntas vienen incluso de la 6ª, ¿cierto? En la 7ª, sí, porque la 7ª es un complemento de la 6ª. La 7ª es un complemento de la 6ª. Por eso, la 7ª es un complemento de la 6ª, claro. Exacto. Y en este caso, la 8ª, ¿cómo se podría decir? Como mencionó, hasta del 1 a la 6 era gestión de proyectos. Una evolución constante. Una evolución constante. La 2 reemplazaba a la 1, la 3 reemplazaba a la 2, y así sucesivamente. La 6ª reemplazaba a la 5, porque era una actualización de la forma en cómo se gestionaba proyectos. Claro. La 7ª te rompe la continuidad. Hasta la 6ª era un poco más en cascada, ¿no? Muy estructurado. La 7ª trata de asimilar todo lo que es la agilidad y te rompe totalmente la continuidad que tiene y te crea muchos dominios. Incluso en la 7ª ya no se hablan de procesos, se eliminan los procesos y es una gestión muy, muy ágil. Entonces la recomendación cuando dabas el examen PMP con la 7ª era que tenías que leer la 7ª, pero también la 6ª, porque era uno en un nivel cascada y el otro en un nivel de agilidad. Necesitabas complementar ambas para poder dar el examen, o sea, para entender también lo que es los proyectos. La 8ª, a raíz de que la 7ª carecía de una estructura fuerte y querían mejorarla, ¿no? Optimizarla para ya no tener que estar estudiando 2, 3 versiones, hace un puente entre la 6ª y la 7ª, ¿no? O sea, ¿esta reemplaza la 6ª, estimado Herbert? La 8ª reemplaza la 7ª. Reemplaza la 7ª. Se podría decir que se reemplaza también la 6ª, aunque mi recomendación es que si pueden,
dense también una leidita a la sexta, ¿no? La sexta, sí, ¿verdad? Tiene más procesos. Tiene 49 procesos, si no me equivoco. Claro, Tiene algunos procesos más que la octava, porque la octava todavía quiere ser un poco más alta. claro. Sí, así que una leidita no le quería mal, pero entendiendo la octava, Pero en el examen viene netamente octava, pues a partir netamente de octava, julio, ¿no? netamente octava. Sí, a partir de julio es netamente octava. Va a ser muy interesante el hecho de poder hacer ese diagnóstico, ¿no? Tengo un proyecto, a ver qué procesos voy a implementar, porque según eso también el participante va a poder evaluar qué procesos, ¿no? Tiene, porque son 40 procesos, imagínate. Son 40, Y pues. al momento de arrancar, ¿cuál implemento? Lo mismo pasa en el mantenimiento. Tenemos 107 procesos, según Sí, el claro. estándar europeo, ¿no? Por ejemplo, aquí en inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre, aquí en el programa les voy a indicar cuáles son los procesos que sí o sí tienen que tener. O sea, procesos que en cualquier, es lo mínimo, mínimo que deben de tener en cualquier tipo de proyecto, y luego los demás van adicionando y enriqueciendo tu proyecto dependiendo de tus necesidades. Por ejemplo, un adelanto, un proceso. En el inicio, tu proceso de el Project Charter es el documento de inicio de todo proyecto, ese va de cajón. Ujú. Ese va de cajón, porque ese es el inicio del proyecto, te pone cuáles son las condiciones iniciales con las que va a arrancar el proyecto, cuáles van a ser las personas clave con las que va a iniciar, cuándo va a ser el presupuesto, cuál es el alcance y cuál es el tiempo. Entonces, es el documento de inicio, el principal. Y luego ya los demás, bueno, también hay unos documentos, otros procesos importantes, y ahí vamos evaluando cuáles son, digamos, un poquito más necesarios, otros cuáles solamente están para enriquecer en caso tú lo necesites, etcétera. Pero todo ese tema lo vamos a ver en el programa. Excelente. Bueno, gracias Herbert por la presentación. Ya yo quiero complementar lo que tú acabas de mencionar. Permíteme compartir, por favor. Ya, permíteme compartir mi pantalla porque voy a presentar un poco sobre el detalle del programa, ¿no? El 13 de abril, lunes 13 de abril, estamos iniciando el programa de alta especialización en gestión de proyectos, preparación PMP. En este caso, quien va a ser el docente es Herbert, el ingeniero Herbert Villafán, PMP. En este caso, el enfoque que le vamos a dar o los lineamientos que vamos a utilizar en este programa es el de la octava edición. ¿Okay? Esto está dirigido a todos los profesionales líderes que gestionan, coordinan proyectos, a personas del área de mantenimiento y a cualquier otro profesional que quiera certificarse como PMP, incluso los MRPs que quieran certificarse como PMP, estas horas de capacitación suman sus horas para la recertificación. Internamente nosotros validamos ya elaboramos el certificado para que próximamente la SMRP les acepte como horas de capacitación. Recuerden que en este caso el programa cuenta con un total de 7 módulos, ya 7 módulos, y además cuenta con 48 horas académicas, ¿no? Recuerden que para poder certificarse les piden 35. Entonces, nosotros, por ejemplo, cumplimos con las 48 horas académicas, ¿no? Que esto equivale a 36 horas cronológicas, ¿no? Que inclusive con horas cronológicas es superior a lo que pide el PMI. Vamos a contar con bancos de preguntas, ya exámenes tipo, preguntas tipo. Las clases van a ser lunes y miércoles de 7 a 10, ¿no? Este programa dura alrededor de 6 semanas. ¿Okay? Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda sobre los precios, preguntan internamente. Actualmente tenemos una beca del al 75%, ¿ya? Así que aprovechenlo. ¿Okay? Estamos cerrando las becas hasta el 31 de marzo, ¿okay? O hasta agotar el número de vacantes, ¿no?
es número 10. Ya tenemos varios inscritos, así que los esperamos. ¿Ok? Números, consultas, pues el número de WhatsApp, ¿ok? Y el correo electrónico de Fleetman, info@fleetman.co, y número de WhatsApp, ahora les digo cuál es el número de WhatsApp. Sí, el número de WhatsApp es, ahora les digo, es el 987-018-051. 987-018-051. Y en WhatsApp ya es el más 51 987-018-051. ¿Okay? Correo info@fleetman.com. ¿Okay? Entonces nos estamos viendo. Gracias por su participación, gracias por escucharnos y nos vemos en clase. Hasta luego. Listo. Gracias.